¿Qué costumbre buena ha cogido un profesor de cada caso raro agarrar un cuadernito? Todavía tengo mi cuaderno del año 2000, claro, tengo mi cuaderno del año 2000, en quinto año, hasta el año 2002, porque el 2000 era cuarto año, quinto y sexto, hice mi cuadernito. Lo tengo guardadito ahí, no sé. Y apuntes chiquitos nada más de lo que hacía el profesor y lo que yo veía o revisaba una línea y ya está. Y sería un montón. Ok, entonces vamos a ver Leishmania. Miren, hay un término que se llama neglected, ¿no? En inglés, neglected significa desatendido en castellano. Entonces, neglected disease significa enfermedad desatendida. El punto de neglected disease, hay muchas enfermedades que son desatendidas. ¿En qué consiste una enfermedad desatendida? Una enfermedad desatendida se define como una enfermedad que, eh, que este, eh, como una enfermedad que tiene como punto en común que la investigación no ha generado nuevos métodos diagnósticos y nuevo tratamiento. Les voy a poner un ejemplo. Ya hemos hecho fasciola. Fasciolasis es el tratamiento que actualmente se usa y a mí me enseñaron en la facultad hace más de 20 años, es benidazol. No, perdón, triclavendazol, ¿no? La fasciola. Y hasta ahora sigo usando eso. De igual forma, Chagas, por ejemplo, ¿no? El Benidazole, también, ¿no? No ha cambiado mucho, o sea, o no hay nuevos medicamentos. Entonces, eso hace colocar nuestra enfermedad en, en ese rubro de enfermedad atendida. De igual forma, por ejemplo, quizás lo más novedoso de la fasciola ha sido masivamente el método diagnóstico que se llama FAS2-ELISE, que fue generado en Cayetano y que ahora es aceptado en el mundo. Pero después de eso no ha habido más investigación muy sólida y que se pueda usar en todo el mundo. Toda esa investigación de laboratorio que están intentando llegar a un punto. Esta lonomiasis, por ejemplo, ¿no? Que habíamos hablado sobre la intoxicación por orugas. No hay método diagnóstico hasta la actualidad y es una enfermedad o es una condición clínica que aqueja a bastante gente en Sudamérica, pero que como no agarra gente, población del hemisferio norte, no se preocupan en ir más allá. Entonces, es una enfermedad extendida. Leishmania es una de ellas. El tratamiento para Leishmania, por más de que le digan que puede ser antimoniales pentavalentes, tibuluconato o anfotericina, no es perfecto. Y vamos a ver por qué. Entonces, causa deformación, es muy incapacitante, ¿no? Puede deformar la nariz, perforarla e incluso dar la sensación como que la mordieran, ¿no? Está causada por un parásito que es ¿no? Un protozoario que es la leishmania, ¿no? Se transmite a mamíferos y nosotros como tal somos mamíferos por medio de un flebótomo, ¿no? Que es un vector que hay en los Andes peruanos, ¿no? Y por ese motivo es muy frecuente en esas zonas. Interesantemente, también hay leishmania que puede ir hacia lo que viene a ser las vísceras, ¿no? La leishmania visceral. Eso generalmente se ve en Brasil o en la India. Por suerte, aquí en el país no. Aquí tenemos más leishmania cutánea, mucocutánea. ¿Ya? ¿Podemos tener forma diseminada de leishmania cutánea mucocutánea? Sí, en personas muy inmunosuprimidas, VIH, cáncer. Pero la forma visceral como tal, ¿no? La Donovani, esta no es tan frecuente. ¿Ya? Entonces no tenemos ese problema por lo pronto. Pero un lugar muy cercano es Brasil. Para que ustedes vean cuál es la epidemiología de la cantidad de personas que están con esta enfermedad, ¿no? Hasta 30.000 muertes. Y siempre se presenta un promedio de 1 millón de casos por año. Para que vean, por ejemplo, qué tan problemático es esta enfermedad, este año, si mal no recuerdo, de febrero hasta recién la semana pasada o hace 2 semanas, no hemos tenido tratamiento para manejo ambulatorio, el estimogluconato o también los antimoniales pentavalentes. No ha habido. Entonces, para formas muy leves que pueden ser tratados con antimoniales pentavalentes en los centros de salud de provincia y algunos hospitales de Lima no ha existido. Y hemos tenido que en algunas oportunidades tratar leishmanias con anfotericina, que es un medicamento no venoso que causa ciertos cuidados. Eso ha sido la realidad.
¿no? Para que vean que el Estado, incluso el Estado peruano, siendo una zona endémica, ha descuidado ese punto. Perú, como ustedes pueden apreciar acá, tiene una, es catalogado como un país de alta prevalencia, ¿no? Ya está. Más de 5.000 casos, ¿no? En promedio, como ponen el número de nuevos casos de Lismania cutánea. Ese es un gran problema, ¿no? O sea, esa es nuestra realidad, ¿no? Al igual que también Brasil, ¿no? Al igual que también Colombia, ¿no? Pero miren todas estas zonas, ¿no? Justo zonas de países que de alguna forma u otra tienen las condiciones climáticas, ¿no? Sierra y selva. Entonces nos ponen este escenario. Bolivia debe tener igual que nosotros, pero Bolivia tiene un gran problema, es el diagnóstico. Entonces, si no tienes métodos diagnósticos o no haces búsqueda, quizás como nosotros ya hacemos acá en el país por ver los programas de metaxénicas, esto lamentablemente no va a ir para bien, ¿no? Y como les decía, en el caso de la forma visceral, estos son los países más frecuentes, ¿no? En los cuales no está el Perú. El Perú está en la forma cutánea, ¿no? Entonces, aparentemente tenemos un 85% de los casos registrados, ¿no? Se concentran en 9 países. Y acá en Sudamérica está acá, ¿no? Nosotros, ¿no? Como le decía. Nuevamente, probablemente porque somos los países que más hacemos búsqueda, ¿no? El grupo de la Universidad Cayetano Heredia hace bastante investigación en Alemania gracias al doctor Llanos. El doctor Alejandro Llanos es uno de los expertos mundiales de Alemania, ¿no? E incluso él hace ensayos clínicos para posibilidad de nuevos tratamientos contra la Leishmania. A pesar de todos los esfuerzos que hacen, tanto los brasileños, los peruanos y los colombianos, no tenemos tantos tratamientos tan eficaces en el tiempo, ¿no? Porque la Leishmania puede recrudecer, pero sí hay bastante investigación en curso, ¿no? Nuevamente, si ustedes ven, por ejemplo, aquí a Perú, vean ustedes cuánta casuística registra comparadas con otros países. Brasil siempre nos va a tener un poco a la cabeza, ¿no? Pero si se dan cuenta, son 2 países los que llevan, por así decirlo, la cabeza, ¿no? Brasil y Perú. Ese es un problema que tenemos, ¿no? El gran problema de la Alemania en el Perú son las condiciones climáticas, ¿no? Entonces, tener valles interandinos hace que el flebótomo, en este caso la luxomía, tenga las mejores condiciones para poder, bueno, por así decirlo, permanecer. De igual forma, tenemos también la presencia también de flebótomos a nivel de la selva, ¿no? Bueno, y selva alta sobre todo, ¿no? Aquí están más o menos reflejadas las zonas de mayor incidencia de Leishmania y como se darán cuenta, son zonas de altura, ¿no? Incluso en la sierra de Lima hay casos registrados de Leishmania, ¿no? Si ustedes van más allá de Chosica, hay casos registrados de Leishmania, siempre se aprecia. Estos datos los pueden encontrar ustedes en la Dirección General de Epidemiología. Ustedes ponen en Google, DG, siempre es bueno averiguar, y van a encontrar los reportes de múltiples enfermedades infecciosas prevalentes que están bajo vigilancia y una en la Alemania, y van a encontrar ese mapita con unas variaciones en cada año, pero más o menos esa es la constante, miren acá, ¿no? En la zona de selva sur, ¿no? ¿no? Y acá en algunas zonas como se digamos, la selva alta, ¿no? Entonces, siempre tenemos este problema con la leishmania, valles interandinos, ¿no? Los números de casos en función ¿no? de la distribución. 517 casos con la leishmania, ¿no? Que se ha visto en la semana 8. Sí. Fisiopatología, ¿no? Como les había dicho, los afectados son los mamíferos, ¿no? Puede ser múltiples mamíferos y el humano es uno de ellos.
Entonces, el agente, ¿no? Es la lismania y hay varios tipos de lismania, ¿no? Esta, la Donovani, es la que generalmente ocasiona la lismania visceral, ¿no? La Chagas y la Infanto. Pero como les vuelvo a repetir, esta de por sí no está tan frecuente, ¿no? También hay un tipo de lismania que es la viania, ¿no? Entonces tenemos también la trópica, la mayor, ¿no? La mexicana. Nosotros, de alguna forma u otra, tenemos la brasilensis, ¿no? Que se subdivide en brasilensis y peruviana. Entonces, esa es la que más prevalece aquí en nuestro país. Eh, Hay algunas que mencionan las del viejo mundo, ¿no? Que generalmente se han visto en zonas de Europa, ¿no? Y hay algunas que mencionan una clasificación que llaman la del nuevo mundo. Generalmente son más ubicadas acá en zonas como Sudamérica, ¿sí? ¿No? Entonces, esta es la clasificación, tenemos Leishmania y Viania, ¿no? Y nosotros estamos más comprometidos por la brasilensis. También podemos encontrar guyanensis, pero esta es mucho más prevalente, ¿no? Y tenemos nuestra propia, que es la peruviana, ¿no? Entonces, eh, la especie del género de Leishmania se encuentra en la familia de las Trypanosomatidae, ¿no? Se encuentra alternativamente en dos hospederos, ¿no? En los vertebrados, como no, están los amastigotes, solo en la forma intracelular, y los invertebrados que están los promastigotes, ¿no? En este caso, nuestro amigo la luxomía, ¿ya? Entonces, esta diferenciación, trate de recordar, porque incluso esta pregunta de examen es de ENAM. Amastigotes en el humano, por ejemplo, y promastigotes en el vector. Eso es bien clásica pregunta que ponen ahí, ¿no? Y a veces uno cae sin querer, ¿no? Entonces, fijar ese conocimiento. Leishmania, generalmente que vemos en Perú, como les había mencionado, de la forma viania, brasilensis, peruviana, también hay guyanensis, ¿no? La insoni y amazonensis. Y estas básicamente son las que tenemos más frecuentes. Pero fíjense ustedes en las figuritas de redonditos y también fíjense ustedes en el redondito blanco y el rito negro, ¿no? Si se dan cuenta, son las que más prevalecen, tanto el blanco como el negro. El negrito más está en selva alta y el blanquito más está en los valles interandinos, como les dije incluso en la zona de la sierra de la costa, ¿no? Pues ya les decía a ustedes que en la zona de la sierra de Lima tenemos casos. Entonces, sierra de costa, valles interandinos, ¿no? Valles interandinos, ahí tenemos este caso de Leishmania peruviana. Mientras que a nivel de selva alta, más tenemos Leishmania brasilensis, pero también podemos tener, como ustedes ven ahí, la guyanensis, ¿no? También tenemos algunos casos de la amazonensis como tal. Pero la manifestación clínica principal es manifestaciones cutáneas, ¿no? Entonces, hay subgéneros del Nuevo Mundo, ¿no? ¿No? Como tal. Y ahí vemos, por ejemplo, cuáles pueden dar compromiso cutáneo y cuáles pueden dar compromiso visceral, ¿no? Visceral generalmente, ¿no? La infantum, y miren ustedes todas las restantes, generalmente tienden a ocasionar compromiso cutáneo, ¿no? Mucoso, como tal, brasilensis, ¿no? Pero, ¿qué diferencia en que sea cutáneo y mucoso? Mucoso generalmente, estas lesiones que ustedes ven en la cavidad nasal internamente, que perfora incluso los tabiques, o estas lesiones que ustedes ven a nivel de la cavidad oral, ¿no? Del paladar duro, paladar blando. Esas generalmente son estas mucosas. Y cutáneo, las lesiones que ustedes seguro han visto y en la sierra dicen UTA, ¿no? Una lesión ulcerada. ¿Cuál es una de las posibles complicaciones en el tiempo, ¿no? Es que algunas lesiones o algunas lesmanias pueden tener capacidad de hacer compromiso mucocutáneo, es decir, iniciar como una lesión de características cutáneas que posteriormente en el tiempo, un año, 2, 3, 4, 5 años, de haber remitido espontáneamente, porque puede remitir incluso sin tratamiento,
o al tratamiento no sea tan eficaz, remitir la herida, ¿cómo se llama? Una cicatriz y por medio de circulación linfática llegar a las mucosas. Entonces a veces pasa eso, doctor, yo no he viajado últimamente a la selva o a la sierra, estoy acá ya hace 5 o 6 años y me apareció esta lesión que me ha dicho que es leishmania. Pero tú le preguntas, ¿y no has tenido una úlcera hace 3 o 4 o 5 años? Sí, doctor, tuve una úlcera que me duró como 2 o 3 meses, pero se fue sola y remitió. Esa posiblemente pudo haber sido la primera causa o la primera lesión de leishmania. O que te diga, he tenido leishmania diagnosticada cutánea hace unos 3, 5 años y que ahora le aparece una lesión en la nariz. Esa es la gran dificultad de la leishmania monocutánea, porque se tiende a perpetuar. Entonces, a veces hay que, y en esas condiciones, si no responde al tratamiento inicial, se tiende a utilizar anfotericina, por ejemplo. Es un parásito con dos formas, como dice, promastigote y amastigote. Eso tengas en la cabecita, porque si no, después no pasa en el ENAM, ¿ya? Promastigote en el vector y amastigote en el tejido. Esta lámina siempre es, todo el mundo le va a colocar esto siempre cuando vengan el leishmania, ¿no? Diferencia, otra cosa. Pues porque si no va a ser todo un tema. El promastigote, ¿no? Como ya está viendo que está en el vector, ¿no? Ese sí de esta forma se ve como una forma con su colita, ¿no? Con su... Este es el amastigote. Muchas veces hay un gran problema con los amastigotes en los extendidos o incluso en las biopsias de piel o de tejido, este, que si no tienen expertise pueden confundirlas o pueden incluso algunos, algo ha pasado, sospechar en neoplasias. Hemos tenido varios casos de personas que venían de zonas endémicas incluso, pero que lamentablemente la histopatología no ha sido visto por un patólogo que tenga experiencia en enfermedades infecciosas y ha planteado linfomas. Y incluso en una oportunidad vi que le había puesto quimioterapia. ¿Ya? Eh, pero ojo, pues yo le digo, hay que tener bastante ojo y bastante sospecha epidemiológica porque si no puede haber estas confusiones. En el paciente que creo que les presenté una vez a ustedes, no sé, en la primera clase del overview de tropicales está un ejemplo de eso, ¿no? Le plantearon un linfoma NK al paciente y lamentablemente pues hasta fue tratado, ¿no? Y siempre fue leishmania después de 3 años. ¿Ok? Entonces, al final, nuestro famoso flebótomo en este caso es la leucemia, ¿no? Son pequeños dípteros hematófagos, ¿no? Predominan en zonas tropicales y subtropicales, y en Sudamérica este es el más importante. Este es, pues digo, y ahora ya saben su vector, ya saben cuál es el agente infeccioso, en este caso la leishmania, tipo leishmania y leishmania aviania, ¿no? Y el vector en sí es la leucemia. Y para recordar, los promastigotes están donde en la leucemia y los amastigotes están en el huésped, o en este caso en el mamífero, nosotros. Los reservorios se dicen que es el armadillo, ¿no? El armadillo, siempre me ha hecho raro esto acá, ¿no? Los armadillos, ellos son los reservorios donde está siempre nuestra bendita leishmania, ¿no? También podemos tenerlo en otros reservorios silvestres, ¿no? Como por ejemplo, este es como una especie de un roedor, ¿no? De la selva. En este roedor también de acá, ¿no? ¿No? Y algunos piensan incluso en los raccoons, ¿no? En los mapaches, eso también no está demostrado. Entonces, aquí en la sierra peruana, bastante se ha asociado a los armadillos. Saben que ustedes, incluso en la sierra le dicen quirquinchos, ¿no? Acá también hay más ejemplos de roedores. Nuestro amigo el perezoso, ¿no? Como también otro más. Así. Entonces, el ciclo de vida de la leishmania, digamos que hasta cierto punto es un poco simple, ¿no? Es el hecho que hace su ciclo en nuestra amiga la luxomía y ella es la que nos agrede, ¿no? Nos pica y ingresa hacia nosotros el promastigote. El promastigote, ¿no? Ingresa y hace su ciclo con nosotros. Y luego viene otra luxomía que se alimenta de nuestra sangre, ¿no? ¿No? Regurgita los promastigotes, ¿no? Y se va. Ok,
Entonces, esa es la realidad, ¿no? O sea, vienen acá. Y luego, en nosotros, va hacia los macrófagos, ¿no? Luego se transfiere, ¿no? En los macrófagos y luego se libera. Un punto importante de la fisiopatología de la lesmania es la circulación linfática, ¿no? El hecho de que pueda albergarse o ir por la vía linfática. Eso hace que perpetúe, bueno, como cualquier infección también, ¿no? Si estaba en el sistema linfático de los ganglios, perpetúe la infección en el tiempo. Desafortunadamente, se podría decir que de alguna forma, al igual que la tuberculosis, esto tiende a autolimitarse, pero no estrictamente a eliminarse, ¿no? A matarlo 100% dentro de nuestro cuerpo. Porque saben que si la inmunidad está adecuada, lo va a controlar y congelar así como la TB a nivel de los macrófagos. Pues saben ustedes, ya recuerdan que la TB está albergada en los macrófagos. Ok, entonces, los procesos migratorios, condiciones socioeconómicas, deforestación. Esta es una de las cosas muy interesantes que ha sucedido, como les comenté, una oportunidad de muchas enfermedades infecciosas y tropicales, cuando existen nuevas construcciones en selva virgen, ¿no? El mejor ejemplo de eso fue el BRAE y también la intención de generar la autopista o la carretera transoceánica, cuando intentaron también entrar al gas de Camisea, que eso fue hace como unos 20 años. Entonces, ¿qué sucedió en ese momento? El incremento de casos de leishmania, reportes de más casos de paracoco, reportes de rabia. Estás entrando a una zona de selva virgen que estaba todo tranquilito, ¿no? Todo tranquilo. Y entra el humano no solamente para pasar, sino para destruir, ¿no? Para alterar la convivencia digamos, de los seres vivientes en esa zona y puede provocar incremento de determinadas enfermedades infecciosas. Y eso es lo que se vio. Cuando hubo estas construcciones, se vio aumentos de casos de leishmania dentro de los pobladores locales y también las personas nuevas que llegaban, ¿no? Entonces, ese fue un gran problema. Y lo otro, como siempre ya saben, esto ya es un tema trillado, pero bueno, que es la realidad, cambios climáticos. Ustedes saben que en alguna oportunidad, en este año, año pasado, se han reportado casos de leishmania en zona de Chosica, ¿no? Siempre se reporta por ahí. E incluso yo tengo un amigo, un infector que trabaja en Guarochirí, ¿cómo se llama esto? Ese fue la cabeza. Pasando Canto Grande, ya, ahí hay un distrito, también ha habido caso de lesmania. Y ahí hay caso de lesmania, por ejemplo, ahora, ¿no? No me acuerdo. Si alguien se acuerda, me refresca. Pasando el último paralelo metropolitano del metro, en la línea uno está, creo que, eh, María Tegui, pasando allá hay un distrito que pertenece se me fue la cabeza, ¿no? A esta provincia, se me fue la cabeza. Entonces, ahí hay caso de lesmania, ¿no? Hay caso de lesmania. Y eso es producto de los últimos años, ha aumentado, y ellos tienen su programa de lesmania y dan tratamiento de lesmania en ese lugar, ¿no? Que es muy cercano. Entonces, la tegumentaria, que es la que más nosotros tenemos, la que más nos aqueja, ¿no? Tenemos la tegumentaria, la cutánea y la mucosa, y tenemos la localizada, la diseminada y la difusa. Estas dos generalmente se ve en personas con mucha inmunosupresión, ¿no? Las localizadas, Dios no quiera, pero nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿no? Si vamos a una zona prevalente y nos pica el mosquito y nuestro cuerpo no lo limita, crea la úlcera y ya tenemos lesmania cutánea. Y ahí luego presentamos como tal cutánea y en el tiempo, dependiendo del tipo, puede cursar hacia una mucocutánea. O sea, toda cutánea potencialmente podría mucocutar, no toda va a serlo, pero potencialmente sí. Lesmania cutánea, lesmania cutánea, ¿no? El periodo de incubación de 2 semanas a meses y hasta años, ¿ya? Y el espectro cutáneo, como le dije, hay 3 espectros como tal, ¿no? Pueden producir adenopatías.
Por eso algunas personas incluso confunden las úlceras con de Leishmania, a veces dicen espodotricosis. Hay que entender que la espodotricosis de por sí da una corrida linfangítica, ¿no? Una serie de ganglios, digamos, un poco más, con un cierto patrón de orden que sigue la circulación linfática. Cosa que el Leishmania solamente da probablemente un solo ganglio centinela, ¿no? Lesiones ulcerativas, ¿no? Circulares, indoloras, ¿no? Eh, bordes elevados, indurados, eritematosos, fondo granulomatoso, más de 2 semanas de enfermedad que no ha curado con antibióticos. Entonces, si ustedes tienen una persona que proviene de las zonas que hemos mencionado, valles interandinos cercanos a la costa y la parte de la selva alta, y presentan una úlcera espontánea que no está con secreción, digamos, ¿no? Porque si no se sobreinfectó, no, bonita, rojita, sin secreción. Y lo más interesante, para que se acuerden, por favor, es que si es circular, que los bordes estén elevaditos, ¿no? Así, elevaditos, elevaditos, ¿no? Y acá esté bien rojito al medio, bien rojito. Acá podría estar incluso con un poquito de fibrina, ¿ya? Por eso, cuando hacen las pruebas, mucha gente, para las biopsias, prefieren tomar una biopsia en tajo acá y una muestra de centro. O como unos dermatólogos más, digamos, un poquito más agresivos, toman esto, ¿no? Pero esto queda un poco estéticamente mal. De igual forma, cuando hacen la muestra para hisopado, para el frotis, les gusta frotar del borde y del centro, ¿no? Pues son estilos. Pero increíblemente más rentable es el borde, ¿ya? Estas son las lesiones. De acá se le puede hacer, y generalmente el frotis lo hacemos del bordecito, ¿no? Se raspa, un raspadito y se pone en una lámina y se hace una tinción. Otra lesión, ¿no? Inicial, ¿no? Debut. Y es importante que ustedes sepan a dónde ha viajado. O sea, esto no es complejo, pero a veces por falta de expertise y de preguntar, a veces no se van perdiendo los chicos, ¿no? ¿No? Otras lesiones, ¿no? Ya un poco más, digamos, crónicas, ¿no? Que ustedes ven ahí. Y esto es lo que le decía el bordecito, miren. ¿No? Ven el borde diferente y acá está bonito, rojito, ¿no? Ya estas son lesiones un poco más, como si fueran, no digo un acné o una rosácea, ¿no? Pero con tendencia a generar úlceras, ¿no? En esta zona de acá, en esta zona de acá, ¿no? Costrosa también puede haber, costras, ¿no? Pero importante es ver la costra y ver la elevación de los bordes. Y tienen que preguntar exposiciones recientes, ¿no? Idealmente, ¿no? Meses, años. Si es años, plantea más diagnósticos, pero si viene de una zona endémica, plantea también Leishmania, no está mal. Pero si es por corto tiempo que viene de una zona, plantee primero Leishmania y luego otras posibilidades. Porque a veces puede, incluso alguna gente que ha dicho que esto puede ser neoplasia, es posible también. Y eso nos va a ayudar mucho el diagnóstico. Miren esta lesión en el rostro, ¿no? Como de forma, de igual forma también acá, ¿no? Con escoriaciones incluso, ¿no? Más, lesiones más infiltrativas, ¿no? Que las otras que son úlceras generalmente. Una cosa muy interesante que sí tienen que verlo en el rostro, a veces a nivel de la, a veces a nivel del cuerpo, pero más en el rostro, es esto. La lesión grande y lesiones pequeñas alrededor. Eso te hace sospechar bastante el Leishmania, las lesiones satélites. Entonces tengan eso bastante en cuenta. ¿Ya? Infiltrativas, o sea, ustedes la tocan y sienten un bulto, ¿no? Como si fueran tumoraciones. Y estas lesiones más crónicas, meses con ese tipo de lesiones, desafortunadamente, pues quizás no mejoran. Y a veces en algunos casos, yo he tenido pacientes, sobre todo en niños, que hay que dar una alta carga incluso de anfotericina en grandes dosis y acumularlo en el tiempo, ¿no? Porque no mejoran las lesiones. Y a veces da un poco de pena porque los chiquitos se sienten bastante desesperados, ¿no? De igual forma, miren ustedes, por ejemplo,
Estas dicen forma espodotricoide, algunas personas la confunden. Parece, de alguna forma u otra, sí, por acá algo chiquito, pero las lesiones de espodotricosis, como les mostraba en una fotografía, son mucho más grandes, ¿no? Son nódulos más palpables, no solamente la úlcera como tal. ¿Bien? Listo. Entonces, lesiones nodulares, ¿no? Con imperio. Las cutáneas diseminadas, eso sí, ¿no? Miren ustedes como en todo el cuerpo, ¿no? Y en estos casos lo que se ha encontrado es la brasilensis, ¿no? La Leishmania havanosensis, la Leishmania viana guyanensis, la Leishmania viana mexicana, ¿no? Múltiples lesiones papulares con presencia de acné, ¿no? El número de lesiones puede llegar hasta cientos de lesiones, ¿no? Y generalmente incluso da cuadros sistémicos. La diseminación es por vía linfática y vía hemática. Y como les digo, en el caso de la Leishmania es bien interesante, predomina bastante la diseminación linfática. Es bastante bien curioso. Tiene esa forma de diseminarse más que la vía hemática, ¿no? Entonces miren acá cómo se ha ido distribuyendo, ¿no? Las lesiones como se ven, ¿no? Aquí en el rostro, qué bonita la distribución que se ve. Miren acá también úlceras en todo el cuerpo. Lesiones cutáneas difusas, ¿no? Poco común, son reconocidas generalmente igual la Leishmania mexicana, la Leishmania venezolana, Leishmanias pifano y la Leishmania brasileña, ¿no? Es una forma más grave, ¿no? Desarrollo lento y ocurre sobre todo en pacientes con inmunosupresión. Esta sí es bien temible, ¿no? Ahorita van a ver, ¿no? Hemos tenido un caso, tengo por ahí un caso de un paciente con VIH que fue, igual también lo confundió con cáncer, ¿no? Se asemeja a lesiones lepromatosas, ¿no? Y la prueba de intrademo reacción es negativa. No responde muy bien al tratamiento, ¿no? Son estas lesiones. Si ustedes ven este rostro de acá, ustedes van a jurar que esto es lepra, ¿no? La lepra lepromatosa, ¿no? Parece lepra lepromatosa. Pero siempre, por ejemplo, hay que tratar incluso podrían plantear ustedes la posibilidad que esté haciendo un tipo de reacción tipo 2, ¿no? Con las lesiones más grandes, todo, ¿no? Ya no tan alejadas, sino que se tienden a confluir. El tipo 2 de lepra, ¿no? ¿No? Ven ustedes ahí, por ejemplo, las formas difusas, miren cómo están, ¿no? Con una tendencia a confluir, múltiples en todo el cuerpo. Okay. ¿Cuál es un diagnóstico diferencial muy interesante? La úlcera vascular. Esto se ve, por ejemplo, en personas que tienen insuficiencia vascular, ¿no? También lo puedes ver en personas diabéticas. Normalmente, insuficiencia vascular venosa, porque la insuficiencia vascular arterial, de hecho, no solamente da la úlcera, ¿no? También isquemias a distancia. Sobre todo esto hablamos de las formas venosas, que son formas más subagudas acrónicas, úlceras que pueden durar meses o años incluso. La espodotricosis, ¿no? ¿no? La espodotricosis también es una opción que tienen que ver, pero como ya les había dicho, las nodulaciones no son chiquititas, son grandes, muy aparatosas. La verruga vulgar, ¿no? Como tal, cuando está, ¿no? Muy ulcerada, muy maltratada, ¿no? Con eczema. La TBC cutánea, ¿no? Y es una cosa muy interesante de la tuberculosis cutánea, también es el borde, ¿no? El borde que se ve elevado, pero interesantemente, a diferencia de la leishmania, es mucho más irregular, ¿no? Más en la forma de un mapa, ¿no? Sí. En cambio, la leishmania tiende, no siempre, a ser un poco más regular, más redondita, ¿no? Más numular, como dicen antiguamente. Esporo también, y como ven, esa es la distribución en nódulos. Y cada nódulo del esporoticosis tiende a ulcerarse o generar una costra, o sea, primero un nódulo y luego se ulcera y luego genera una costra. Herpes, ¿no? Pero lo interesante del herpes es que sigue un dermatoma, entonces eso como que también te ayuda mucho ¿no? Las formas mucosas, varios meses o años posterior a la subcutánea, lo que dice, ¿no? Puede ser meses y después de años, y ahí súbitamente aparece la lesión y, uy, ¿qué pasó? Que ha presentado un cuadro como tal, ¿no? Generalmente más porcentaje de áreas superiores, nariz, paladares, ¿no? ¿No? Laringe, e incluso ha llegado hasta bronquios y tráquea. En el pasado
hace, no sé, pues 30, 50 años, mucha gente decía que la leishmania mucocutánea, sobre todo cuando llega de forma cutánea, tiende solamente a estar en la cavidad oral, máximo a nivel de la orofaringe. No concebían que estuviera a nivel de la tráquea y el bronquio. Pero ya había algunos reportes y cuando hacían fibrobroncoscopía pues, con leishmania encontraban estructuras úlceras y ahí encontraban leishmania. Ya actualmente ya se sabe que incluso puede bajar hasta la zona retrofaringea y hasta la zona de los bronquios, ¿no? Entonces eso también ya te demuestra que sí puede llegar hasta ahí, ¿no? Lo interesante es de que puede destruir los cartílagos y al hacer la cicatriz puede causar disminución de la vía aérea superior. Por lo tanto, no solamente de un extremo, puede ser 2 o 3 o 4 cartílagos traqueales. Entonces a veces hay que, en otros países, colocan prótesis para tratar de esa zona que ha quedado muy atrapada, no se libere. Hemos tenido varios casos bonitos ahí también, ¿no? Este es el compromiso que da, ¿no? Perforación de tabiques, ¿no? Perforación del paladar duro y paladar blando, obstrucción, ¿no? Obstrucción. Y miren esta lesión de acá, ¿no? Un empedrado irregular a nivel del paladar duro y paladar blando, y que luego progresa hacia la parte retrofaringea, ¿no? La nariz de tapir, que dice, ¿no? ¿No? Que mire cómo destruye la nariz, ¿no? Miren la nariz acá, ¿no? Se come literalmente ¿cómo se llama? El cartílago, ¿no? Cómo va a perforar y lesionar todo lo que viene a ser el paladar, ¿no? La perforación del tabique, ¿no? Y una característica es lo que llaman el empedrado grueso, ¿no? Es un empedrado grueso. Y acá está la famosa cruz de Escomel, ¿no? Es una característica clásica, si le preguntaran, igual podrían preguntar, pues en ENAM hay profesores quizás muy antiguos, y dicen, lesión relacionada en la cruz de Escomel, lismania mucosa, ¿no? Estas formas más severas, ¿no? O sea, también hemos visto infiltrados en el rostro, ¿no? Ah, una cosa que es interesante es ver el aumento de volumen de los labios, sobre todo en nuestra zona acá, ¿no? Que todo infiltrado, con la lesión en el paladar y en la nariz. La lismana visceral, realmente pues aquí en el país no es tan frecuente, pero bueno, es importante tener en cuenta. Ya habíamos mencionado dónde puede estar en Brasil y en este caso en la India. Una característica de la lismana visceral para su libro, para su tip clínico, es el aumento del volumen de nuestro amigo el vaso. O sea, si ustedes tienen un paciente que venga con un cuadro febril, todo eso, no viene de zona endémica y se tiene vaso grande, revisaron que viene de la India o de Brasil, no todo Brasil, ¿no? Pero buscan las zonas en internet, ahí en Google, y tac, planteen la posibilidad de leishmania visceral, ¿no? Porque se incrementa más el vaso que el hígado. No se ha registrado acá en el Perú, ¿no? Por suerte, ¿no? Brasil, Bolivia, esos son los lugares más cercanos. Eh, y siempre hay que plantear toda aquella enfermedad que pueda hacer aumento de volumen de hígado y vaso y sobre todo predominantemente vaso. Entonces, malaria, bartonella, fiebre tifoidea, tifus, tuberculosis, biliar, absceso, ¿no? Estas cosas que ya hemos más o menos conversado, cistoplasma, ¿no? Entonces, tengan en cuenta como un buen diferencial, ¿no? La brucela, como buen diferencial de manera visceral, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a explicar por qué motivo tiene esto? Hay que ver la interacción entre el parásito o sea, el huésped y el parásito, ¿no? Y los tipos de células, que están asociados. Esta es la famosa explicación inmunológica. Esta me la han enseñado en la facultad, no, sino en la residencia, el doctor Llanos, ¿no? Esa es la clásica gráfica de él, ¿no? Que es muy, 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 muy clásica. ¿Ustedes recuerdan más o menos la respuesta TH1, TH2, ¿no? Espero que sí, en inmunología, ¿se acuerdan?
la TH1 mediada por inmunidad celular, ¿no? Inmunidad celular TH1, y la TH2 generalmente que media inmunidad de tipo de alergias, ¿no? Para inmunoglobulina E, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, si tú tienes una respuesta TH1, TH1, o sea, quiere decir que hay respuesta de inmunidad celular y es posible que hagas lesiones mucosas, crónicas, todo eso, ¿no? Las formas diseminadas es donde no hay inmunidad celular o está muy disminuida, y aquí es donde tú vas a encontrar la respuesta TH2, en este caso, difusas y diseminadas. Entonces, cuando predomina la respuesta TH2 en estados de alergia inmunológica, es donde vas a encontrar estos cuadros, ¿no? La diseminación de la enfermedad. Cuando se circunscribe, ¿no? O crea las URSS, todo eso, es más respuesta TH1, ¿no? Hay mejor inmunidad, ¿no? Y por lo tanto, en algunos casos, puede ser que no encuentras tantos parásitos, mientras que aquí si vas a encontrar más parásitos, ¿no? En el TH2, ¿ya? Pero la inmunidad está disminuida y entonces va a ser por más diseminadas, ¿ya? Más o menos esa es la idea. ¿Ok? Esta es la clásica, ¿no? Explicación para poder entender un poquito la dinámica de la forma cutánea. El diagnóstico, método clínico, muchas veces hemos hecho diagnóstico solamente clínico. Y por método directo, generalmente lo que más fácil es en la forma directa en la lámina, ¿no? En la lámina que se hace tinciones y ya está. Pero, si ustedes se dan cuenta, ¿dónde yo podría hacer más el diagnóstico? En formas difusas y diseminadas. Haciendo frotis de una lesión o de la punción o incluso la biopsia de una muestra, ahí podrías encontrar fácilmente en el frotis. Mientras que aquí es posible que se te pueda escapar el diagnóstico y tendrías que emplear pruebas un poquito más directas, más especiales, como es la histopatología o el PCR, ¿ya? El cultivo demora un poquito. Métodos indirectos, el IFI, ¿no? Unas pruebas de intradermorreacción también. Pero realmente no empleamos la leishmanina, que es como un equivalente para ver la tipo de respuesta de inmunidad celular, como hace con un PPD, ¿no? Entonces, antecedente epidemiológico y las lesiones. Como ya les había dicho, esto es lo que ustedes tienen que saber porque es lo más frecuente que van a ver. Lesión ulcerada con bordes elevados y bien bonita, redondita. Eso es lo clásico. De hecho, que hay variantes, como ya han visto todas las variantes, pero eso es lo clásico. Entonces, es lo que más van a ver. Aquellos chicos, ustedes cuando hagan sus serums en una zona determinada de la sierra peruana o de la selva, pueden encontrar estos casos, entonces es muy clásico, ¿no? Antecedente epidemiológico, la zona endémica, ¿no? Le picó los mosquitos hace más de 2 semanas, y úlceras circulares indoloras, ¿no? Con las características que les había dicho, ¿no? Fondo neuromatoso y bordes elevados indurados. Y más de 2 semanas de enfermedad. Ya con eso entra muy bien en diferencial y hay que hacer su frotis. Y como les dije, una zona rentable es el borde de la lesión. Ahí podrías encontrar mucho más parásito. Si hay inmunidad celular, o sea, TH1, pues hay que hacer varias pruebitas. No solamente hacer una, hacer varios raspaditos. O sea, no solamente esta parte del borde, hacer uno, acá otro, ¿no? Y como les dije, el otro es hacer esa famosa biopsia en cuña que he visto en un dermatólogo, pero queda fea, ¿no? Pero así como si fuera un pie y saco una muestra y para hacer la histopatología, ¿no? Y luego hay que hacer el frotis para tratar de encontrar el bendito amastigote, ¿no? Si tienes suerte, ¿no? Puedes encontrar estas características como tal. Pero realmente yo máximo he encontrado esto, ¿no? Así como tal, como lo pone la doctora, es posible, ¿no? Pero es para que prácticamente pose para ti, ¿no? Pero bueno, está bien. Entonces, el kinetoplasto, ¿no? Que está acá, el núcleo, ¿no? Y para esto como tal, ya está. Diagnóstico como tal, el diagnóstico. El cultivo. mm, Estos medios de cultivo que son bonitos sí se atienden allá en el instituto, ¿no?
los cultivas y luego tú puedes visualizar por microscopía en el frasco de cultivo, ¿no? Está así y miras microscopio y puedes ver ahí los, ¿no? los promastigotes en el cultivo, ¿no? De raspado, aspirados, todo eso, ¿no? Los fragmentos cutáneos de la mucosa obtenidos mediante biopsia en el borde, ¿no? Se inoculan en medio de cultivo también, ¿no? Y luego, de un tiempo determinado, puedes ver ahí, por medio de la microscopía, el promastigote, ¿no? El frasco directo. La histopatología. Aquí es donde les comenzaba yo a decir que muchas veces hay que tener un poquito de cuidado porque depende mucho de la visualización, el expertise de nuestro amigo, el patólogo, porque a veces pueden confundirlo con algunas lesiones neoplásicas y no ser neoplasia. Es poco sensible, ¿no? No puede haber distorsión del parásito y dar algunas confusiones en el diagnóstico, ¿no? Métodos indirectos, esta es la intradermoreacción de Montenegro, o sea, la leishmanina, ¿no? Si le pregunta también, ¿no? En el ENAM, ¿cuál es la intradermoreacción de Montenegro? La leishmanina, la primera leishmanina. Pues si le ponen eso, porque si la pregunta la hacen con doctores de San Marco, van a poner epónimos, así que eso es muy clásico. Son métodos de apoyo, no nada que he dicho. Son métodos de apoyo diagnóstico que miden respuesta inmune celular, ¿no? Y humoral del paciente, ¿no? Entonces, muy parecido, el principio muy similar a una prueba de PPD, ¿no? Se coloca igual de forma subdérmica, ¿no? Una cantidad pequeñita y luego se ve a las 48 horas si hay una reacción. Esto te dice básicamente si es que la persona ha tenido o no una exposición, ¿no? Más de 5 milímetros es positivo, pero que te diga enfermedad actual te sugiere, siempre y cuando tú tengas una úlcera crónica. Ah, eso sí. Úlcera crónica, zona endémica, una de esto te sugiere que esa lesión pudiera ser leishmania. Necesitas hacer las pruebas directas idealmente, ¿no? El tratamiento, siempre nosotros, idealmente, en toda persona de 60 años tenemos un EKG, porque el estímulo-gluconato, los antimonitores pentavalentes tienden a ser arritmogénicos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y hemos tenido problemas, y sí, pues hemos tenido muerte súbita en casa, cuando a veces tú no sabes si el paciente tiene una arritmia, o quizás debuta con una arritmia y hace paradas, sobre todo taquicardias ventriculares. Hemograma completo, ¿no? Y se hace todas sus pruebitas de laboratorio, ¿no? Siempre hacemos amilasa lipasa porque cualquier medicamento puede dar pancreatitis, ¿no? Igual que hepatitis. Entonces, el glucantime, ¿no? Que es lo que se propugna, ¿no? Y el estivogluconato sódico, que esto es lo que nos faltó, ¿no? Este año no hemos tenido estivogluconato, que es lo que más usamos, ¿no? Están las dosis. Yo no le voy a preguntar dosis, pero probablemente si les pregunto esto, ¿no? Sobre todo esto, que es bien clásico, se amigo, porque múltiples efectos adversos, frecuentemente poco conocidos en el sistema de salud, sí, pero yo le digo, esto es lo que me ha pasado. Yo he tenido, cuando era residente, la familia venía triste, todo, y han tenido, y se les explicó qué podía pasar. Y tomando el cajeto, probablemente pues hizo un debut de su arritmia, no lo sé. Pero sí, pues es que se queda mucho miedo, ¿no? Hay que tener bastante cuidado. Si es una persona joven, se puede beneficiar bastante de esto, pero uno nunca sabe, ¿no? Y acá, enzimas hepáticas, y esto. Esto es un buen punto, ¿no? Ya me he hecho cardio, si su QT está prolongado, ni se les ocurra este medicamento. Arriba ventriculares, ¿no? Muerte súbita, lo que se había dicho. Falla el tratamiento, esta es una constante de nuestro país. Sí tenemos tendencia a tener falla al tratamiento. Entonces, al sexto mes puede llegar hasta un 24%, por ejemplo. Y el 96% de las fallas generalmente podemos observarlo a los primeros 3 meses. Entonces, esto básicamente porque muchos de los casos requieren, desafortunadamente, otro tipo de tratamiento. O la otra desventaja es que quizás no tengamos solamente, en este caso, el diagnóstico de una peruviana o de una brasilensis,
si son guyanensis, a veces no responden adecuadamente a estos antibioticos pentavalentes, e incluso las propias brasilensis. Hay que tener bastante cuidado. Entonces, si pasa eso, porque no tenemos tipificación como método diagnóstico como tal, eso ya es más para investigación. Tenemos solamente, como ya se han dado cuenta, el diagnóstico para identificación de la gente. Entonces, ¿qué factores de riesgo más frecuentes podemos tener nosotros como tal? ¿No? En el lado, como ustedes han visto como un factor protector, es el hecho de la edad, ¿no? O sea, que sea menor de edad, por ejemplo, ¿no? Es un factor protector mayor, ¿no? Pero un factor de riesgo muy importante, ¿no? Es la estadía en el lugar, ¿no? 30 veces más fuerte, o sea, ¿no? Duración de la enfermedad, menos de 5 semanas, no, también. ¿No? Número de lesiones, ¿no? También es un factor fuerte de factor de riesgo. Entonces, hay que tener en cuenta desafortunadamente esos detalles para poder más o menos ver cuándo va a fallar. Y como les digo nuevamente, ¿no? Brasilensis, es un gran problema, ¿no? Esa es la realidad que tenemos. Y para eso, cuando ya falla, generalmente tendemos a usar anfotericina. Este impávido es el famoso miltefosine. Miltefosine, fosine, miltefosine. Que es un medicamento muy bueno que se usa para lismania visceral, pero también nos ayuda muchas veces cuando no tenemos buena respuesta con los primeros medicamentos, con las situaciones pentavalentes, utilizamos miltefosina. Pero no es muy caro, es demasiado caro. Ahorita no tenemos chance, ahorita como tal, usamos en la anfotericina B. Idealmente, en las guías, si ustedes revisan, se recomienda el liposomal, porque ese es menos nefrotóxico, pero lamentablemente no tenemos eso en la mano. Ok, este de acá. Entonces, en resumen, leishmania cutánea, antivirales pentavalentes, miltefosina, anfotericina. Cutánea, tratamiento local, ¿no? Podemos usar antimonedales interlesionales, o sea, ¿no? Inyectados, forma de presentaciones inyectadas subcutáneas en las lesiones, y termoterapia, ¿no? Termoterapia, colocar calor, ¿no? En la zona de lesión se ha demostrado que sí contribuye al tratamiento, ¿no? Y lesiones mucosas, antimonedales pentavalentes más pentoxifenina, y siempre acabamos en deoxicolato. Me refería a estas que son mucosas, ¿no? Mucocutáneas locales. La gente que usa en la selva hierbas. He visto incluso usar gasolina en la gente de la selva, ¿no? Se coloca gasolina encima. Eh, Cosas calientes encima también, como si fuera una termoterapia, ¿no? Acá abajo también. Pero esto no ayuda mucho, ¿no? Miren lo que ocasionan cuando utilizan esas tratamientos alternativos, las lesiones se ponen peor, se necrosan, se sobreinfectan y ya es mucho más complejo tratarlas como tal, ¿no? Anfotericina B, ¿no? Esa es la dosis. No les voy a preguntar dosis, pero es un medicamento bastante complejo de utilizar. Lo que se quiere es que el paciente acumule una cantidad determinada de anfotericina B. Aquí en Perú lo que tenemos es el deoxicolato, que es muy nefrotóxico. Me refiero en Perú, sobre todo en práctica pública, porque en práctica privada sí tenemos el liposomal. Muy caro, sí. Sobre este punto de cura, hay que tener un poco en cuenta que es un poco complejo medir la cura. Pero, por ejemplo, si corresponde lo que no será silencis, ¿no? 95 a 100%, ¿no? En pacientes que fueron al gluconato mejoran, ¿no? Mejoran con anfotericina. De igual forma también las mucocutáneas, ¿no? Entonces, si usamos anfotericina liposomal, ¿no? Un buen medicamento, tenemos una buena tasa de éxito, sí, ¿no? El problema es esto, ¿no? El problema renal, ¿no? Sobre todo esto de acá, ¿no?
causa elevación de la creatinina y la urea-creatinina y hipocalemia. ¿Alguna pregunta? ¿Mm? No, doctor. Ya. Entonces vamos a rápido los casos si es que nos da, tenemos una media hora más promedio ya. No, unos 40 minutos y ya. Leishmania no es complejo que no sea tan complejo de manejar. El gran problema de Leishmania para nosotros, ¿cuál es? Es muy simple, que no tenemos todas las armas en provincia. Ese es el problema de la Leishmania en general. Ven mi lámina, ¿no? Sí, doctor. Ya. A ver. Este caso creo que no se mostró. Ya. A ver, voy a presentar una serie de casos que justo los presento. Hay un cursito, digo cursito porque es un curso para residentes de Latinoamérica que vienen acá a Perú, justo están ahorita. Entonces siempre preparo una serie de casos que tengo ahí varias cositas que tengo guardaditas. Y eh, justo presenté esto también, que también lo presenté con sus compañeros el año pasado, ¿no? A ellos, y les ha causado bastante extrañeza, ¿no? Porque son cosas bien, no, para nosotros, algunos de ustedes lo habrán escuchado, pero ellos no. Vienen a veces, pero vienen de habla hispana, ¿no? Así como hace 2 meses tuvimos doctores de Estados Unidos, de países de habla inglesa, ¿no? Ahora vienen de habla hispana, ¿no? Y siempre les agrada mucho ver los casos. Ok, miren, esta es una mujer que viene de Ascope, La Libertad, ¿no? En la zona norte del Perú. Eso es en La Libertad, Trujillo. Entonces, eh, tiene 4 días de tos, fiebre y mialgia, ¿no? Y dolor de cabeza. 4 días antes del ingreso, tos no productiva, fiebre y dolor de cabeza. El día de la admisión, dolor torácico moderado y disnea. Si ustedes se ponen a fijar en función a estos signos, esto más parece un síndrome pleuroparenquimal, ¿no? O un síndrome parenquimal nada más, ¿no? Que podría ser compatible a neumonía. Y como ustedes saben, las neumonías tienen varias etiologías que ya hemos conversado, como el neumonía, el Haemophilus influenzae, podríamos tener al Staph aureus, a una Klebsiella, ¿no? Dentro de lo más frecuente. Pero también podríamos hablar sobre gérmenes atípicos como Mycoplasma, como Clamidia pneumonia, como Legionella, ¿no? Como otras causas diferentes. De igual forma, cuando hablamos de neumonías comunitarias, también hablamos de virales, ¿no? Entonces, ahí se acuerdan de influenza, COVID, sincicial respiratorio, como otra de las causas. Y en inmunosuprimidos, rinovirus, adenovirus, ¿no? Como causa de neumonía, que no se ve muy frecuente en inmunocompetentes. Entonces, básicamente eso. Pero hay otro grupo de patógenos que son, digamos, más infrecuentes, como podríamos ser, por ejemplo, anthrax, ¿no? Bacillus anthracis, plaga. ¿Qué cosa es la plaga? Es peste, ¿no? Yersinia, ¿no? Yersinia pestis, ¿no? Y tularemia, ¿no? La Francisella tularensis, Coxiella burnetii, ¿no? La famosa fiebre Q. Entonces, hasta aquí, normalmente, son gérmenes que, de alguna forma u otra, ustedes hemos repasado un poquito de todo lo que hemos visto, ¿no? Tanto en infecto como en medicina tropical, como causa de... Pero estas de por sí tienen algunos tips clínicos muy importantes. Pero más importante es sobre todo que muchos de estos que están acá son catalogados como de bioterrorismo, ¿no?
El mejor ejemplo de terrorismo en la época de los 90 fue el Antrax, ¿no? Los musulmanes decían que enviaban cartas con esporas de Antrax en las cartas y la gente en Estados Unidos sabría y algunos tenían. Y sí se ha encontrado casos. Pues había bastante, la tularemia también se usa para tal fin, la peste también, incluso dicen que la brucela también puede ser arma de bioterrorismo, ¿no? Pero eso es muy frecuente, no se emplean tanto. Pero otro tip clínico muy interesante es que ustedes piensen dónde existen estos gérmenes. Por ejemplo, peste, ¿dónde está? Está en Sudamérica. ¿Quién reporta? Perú y Brasil. Tularemia en los conejitos enfermos. Coxiella burnetii hay más sobre todo en el Medio Oriente, no hay acá en el Perú por suerte, o en Sudamérica. Y así más o menos. Entonces, este paciente venía en libertad, no tenía viajes recientes, trabajaba como agricultor en una zona de caña de azúcar. ¿Qué cosa hay en la caña de azúcar? Hay caña de azúcar, pero también hay roedores. Entonces, si hay roedores, yo debería pensar quizás en leptospira. Pero ¿se acuerdan otra enfermedad de roedores? Más o menos, a ver, rapidito para que alguien comente. La peste bubónica. Peste, ¿no? Los roedores vienen también con peste. Nuestro amigo la leptospira también por vectores roedores. La leishmania, pero esto no tiene lesiones cutáneas, pero no causa neumonía la leishmania. También por roedores. Ok. Miren ustedes, está acá, ¿no? Como neumonía. Y lo que tenía es esta imagen. Como una neumonía. Entonces, ya hemos planteado los diagnósticos. Pensaban que este paciente tenía H1N1 y lo transfieren a cuidados intensivos. El paciente estaba en promedio 11 días en pasearse por todo el hospital, ¿no? Y piensan que tiene peste bubónica, no, peste neumónica, porque en su zona, en Ascope, han reportado casos de peste bubónica. Entonces, si una persona X se contagia de peste bubónica, pudiera desarrollar la peste neumónica o la forma septicémica, que esos son de las peores y que son muy mortales. Pero cuando está en forma septicémica, llega a pulmón y el paciente puede eliminar, por lo tanto puede contagiar. Recién esto lo traen al 12º día, es decir, se ha paseado por todo. ¿Y qué sucede? Es que se contagian los médicos. Se contagió un residente de medicina y creo que les conté, el estudiante de medicina falleció. Fue el año 2011-2010, si no recuerdo. Así que eso puede suceder, ¿no? Las infecciones, en un hospital estamos expuestos siempre. Por eso usamos mascarillas. Ahora casi todos usamos mascarilla cuando entramos a los pacientes. Solamente si salimos de la emergencia o de un área crítica, nos sacamos la mascarilla. Te protege esa cosita, aunque suena muy simple, ¿ya? A disminuir tu riesgo de contagiarte de tuberculosis como más común, pero imagínate que un paciente de una zona así, y si se te va el diagnóstico, no te puedes contagiar. Peste neumónica, ¿no? Esto, Alexander Yersin, que es nuestro Indiana Jones de los infectólogos, ¿no? Un linda vida de hombre. Y una cosa muy interesante, para que ustedes vean cómo era antes, se transmitía por las ratas que viajaban y se iban en los barcos digamos, de Perú a Venezuela, de Perú a México, y se iba la ratita con sus piojitos, con su peste, ¿no? ¿No? Porque al final se ve por los piojitos, ¿no? Por las pulguitas. Perú siempre reporta junto con Brasil y Bolivia, pero siempre Perú y Brasil son los que más tienen casos de peste, ¿no? Siempre que uno por ahí da, ¿no? Y estas son las tres formas de presentación clínica: bubónica, septicémica y neumónica. La bubónica es bien limitada, ¿ya? Y generalmente con tratamiento, si es que lo detectas a tiempo, el paciente va a recuperarse. En este caso, el tritomicina va muy bien. Pero en caso, por ejemplo, de peste septicémica o peste neumónica, sí es bien difícil, ¿no? Son muy mortales ambos. Y este de acá es de fácil transmisión, como pasó con los colegas que lamentablemente ahorita falleció. Las pruebas diagnósticas directas, indirectas y moleculares. El tratamiento gentamicina o estreptomicina va muy bien. También se puede emplear alternativamente la doxiciclina. Como les había mencionado previamente, doxiciclina es útil en todo, muy buena. Otro caso.
¿Hasta ahí alguna pregunta? Recuerden, la peste es una enfermedad incluso hasta bíblica, ¿no? Muy antigua, pero que desafortunadamente todavía hay en el mundo. Y bueno, y acá también en Perú. Entonces, sí es interesante que lo puedan revisar ustedes en su, ¿no? Apúntenlo en un tiempo libre, revisen una cosa bien breve para que lo tengan en conocimiento, porque quién sabe, ¿no? Pueden enfrentarse a un caso, ¿no? Ya. ¿Preguntas sobre este caso? ¿Nada en particular? Ya. 25 años, 2 meses de historia de dolor de cabeza y pérdida de peso. El paciente básicamente viene por una cefalea muy intensa que le incapacita y llega hasta una graduación de 8/10. Pero también venía con una disminución del hemicuerpo derecho. Entonces ya por eso ingresa con nosotros. Sí que había bajado antes, 3 meses antes, se había ido a Arequipa, Huampanín, varios lugares en la cosa también. Trabaja en una veterinaria, ¿no? Trabaja bañando perritos y gatitos. No tiene antecedente de tuberculosis, no una enfermedad aparente, mayor cosa no tiene. Examen físico, sí tenía una disminución de la fuerza en mi cuerpo derecho, ¿no? Y el resto normal. El hemograma, todo no había mayor alteración. Y esta es la tomografía. ¿Qué harían ustedes pensando en esta tomografía? Que han hecho neuro, creo, ¿no? ¿Qué plantearían como primera posibilidad? A ver, yo les voy a ayudar. Una lesión de este tipo a la cabeza, una neoplasia, por la cefalea y todo eso. Pero otra forma de pensar en un paciente joven, sobre todo cuando es joven, ¿no? Plantear posibilidades de neuroinfecciones que pues, son en masa, como tuberculosis, como brucelosis, algunas formas degenerativas o de degeneración de neurocisticercosis, quísticas, aunque este no es el caso, por ejemplo, ¿como qué? Como quiste hidatídico, hidatidosis, ¿no? Gomas por medio de sífilis, gomas sifilíticos, criptococcus. Entonces, sí existe la chance de otras entidades diferentes a las neoplasias. Por ese motivo, ustedes siempre tienen que proponer cuando va a ver un paciente, este paciente puede tener infección, puede tener inflamatorias, o sea, autoinmunes, y puede tener neoplasias. Generalmente ahí ustedes están cubriendo cerca del 90% de las posibilidades diagnósticas. Las otras son infiltrativas, ¿no? Enfermedades atendidas, enfermedades raras. En Estados Unidos hay un comité de enfermedades raras, que uno parte del comité americano de enfermedades raras es un peruano, el doctor Huder, ¿no? Él es un miembro del comité de enfermedades raras. Que hay en cosas raras, metabolismo, ¿no? Esta es la radiografía de tórax, como ustedes ven acá, ¿no? Normal, no hay gran problema. Y hemos planteado las posibilidades diagnósticas como estaban acá. Entonces, ¿qué se hizo? Se tomó sus pruebas y se encontró una aglutinación positiva con una rosa bengala positiva. Y le hicimos ya después sus aglutinación en tubo, su prueba de inmunoglobulinas y todo salió positivo. Entonces ya con eso, como que ya estábamos más contentos, ¿no? Y después, sacando el dato, el paciente dice que había comido queso como si fuera un todo es posible. Pero ojo, esta lesión, yo al toque no voy a decir esto es Brucela, es una lesión muy sugerente de una neoplasia, ¿no? Entonces el paciente debería entrar a biopsia cerebral. Y eso es lo que se hizo, entró a biopsia cerebral. Interesantemente, le dijimos al neurocirujano que entre solamente se sacó una muestra para el diagnóstico. Pero como vio tan circunscrito la lesión, se emocionó y dijo, yo saco toda la lesión. Y la sacó toda la lesión. No miren cómo era. Sacó toda la lesión. Y el paciente fue muy bien. Y en la lesión encontramos que es una lesión granulomatosa, ¿no? Eh, Hicimos una serie de pruebas, todo, pero lamentablemente no se encontró cáncer, no se encontró TB y una prueba in-house también, ¿no? Que fue negativa.
después de 2 meses, neurobruceloma como diagnóstico. Este caso ya está siendo publicado en la revista de Medicina Tropical de Estados Unidos, bueno, en la Sociedad Americana de Medicina Tropical, ¿no? Es muy interesante cómo es la presentación clínica de la brucela, que también puede dar neurobrucelomas, ¿no? O lo que llaman masas, ¿no? Masas cerebrales por brucela. Ok, entonces ese es el diagnóstico de este pacientito. Brucela. Ya. ¿Alguna pregunta en este caso? Ok, entonces otro, 18 años, presentan 7 meses de historia de palidez, disnea y dolor torácico. 7 meses de ingreso, el paciente presenta disnea, 1 mes de ingreso va a un centro de salud, 15 años de ingreso, dicen que tiene tuberculosis, de todo su prueba está negativo y como no mejora, ya le dieron tratamiento anti-TB también, ¿no? Pero no mejora y ya se viene al hospital, va a ver, hace 2 años fue a ver a su familiar en Madre de Dios y le encuentran un diagnóstico, ¿no? Plantean la posibilidad de tuberculosis, sigue como tal, pero básicamente probablemente porque su tía tenía diagnóstico de TB, ¿no? Su examen físico, no hay mayor cosa, solamente un soplito, pero probablemente por la anemia que tenía, porque miren cuánto tenía de hematocrito, 7%, lo cual equivalía a cuánto? A hemoglobina a 2.3, muy bajito, ¿no? Entonces 2.3, pero una cosa muy interesante, miren los eosinófilos, muy altos eosinófilos, ¿no? Y bueno, básicamente eso. Esta es la placa de tórax por la cual dijeron que tenía tuberculosis, ¿no? Este es cuando ingresó, ¿no? Lo que tenía realmente probablemente por la anemia severa era una cierta redistribución de flujo que se ve en pacientes con falla cardíaca. Podía tenerlo porque el paciente tenía una anemia muy severa y eso se llama falla cardíaca de gasto alto, ¿no? Entonces, ¿qué plantearíamos en este caso? ¿No? Es un paciente que tiene dos problemas muy importantes, anemia y hipereosinofilia. Uno diría, ¿esto es junto o esto, o mejor dicho, mejor borramos esto, así no? ¿Esto es I o esto es O? Si está junto o está separado. O sea, porque, digamos, no padece tuberculosis, pero sí tiene anemia. Pero tiene una cosa muy interesante, es que hace un año ha estado ¿dónde? En la selva de Brasil. Ah, vienen las cosas. La selva de Brasil, cercana a Madre de Dios, Acre, ¿no? Una zona rural de Brasil, ¿no? Entonces ahí es importante que tú le preguntes al paciente si es que caminaba descalzo, todo eso. Entonces ahí empieza el planteo diagnóstico. En el caso de anemia, hay parásitos que te pueden dar anemia, ¿como qué? Como las uncinarias, Necator y Ancilostoma. Ajá. En hipereosinofilia es muy interesante ver estrongiloides, fasciola. ¿Qué más les decía yo? Toxocara. ¿Qué más? Filarias. ¿Qué más? Paracoco juvenil, el agudito, ¿no? ¿Qué más? Natostomiasis. ¿Qué más? Angiostrongylus cantonensis. Y así hay varios, estos son los más frecuentes. Cuando ustedes le hablan ustedes le dicen hipereosinofilia, busquen ustedes todas las cosas, busquen todo, apúntenlo, ténganlo ahí y cada uno tiene un test clínico. Cuando venga un paciente,
ustedes pueden diagnosticarlo solamente guiándose de este problema. Si ustedes tienen esto, agradezcanle a Dios que le ha mandado una señal, porque el diagnóstico es muy circunscrito. Si no hay nada de esto puede ser idiopático, puede ser un cáncer. Lo que llaman las leucemias eosinofílicas o el síndrome hiperosinofílico idiopático infiltrante, ¿no? Ok, entonces le hicimos todo, no hubo nada, y le hicimos su parásito, salió positivo. Así que se lo presento para que entiendan bien el planteo. Una cosa es que les haya yo presentado y otra cosa es que yo les explique. Esta es la forma correcta de poder plantear un diagnóstico. O sea, mire, todo lo que hemos hablado se resume en 3 problemas: anemia, hiperosinofilia y antecedente epidemiológico. Y con eso armas todo el diagnóstico. Acá interesante, ¿no? Que son los nemátodos. Aquí están nuestros amigos, los geohelmintos. Se dice geohelmintos porque está en el suelo. Y si está en el suelo, el mecanismo de ingreso de estos que específicamente de estos es por la piel, ¿no? Se mete por tu piecito, ¿no? Estos son los acidostomas. No se pueden diferenciar en la microscopía, ¿no? Estos son los más representativos. Y la más clásica es la anemia de forma crónica y tolerable, porque vas perdiendo de gota a gota, ¿no? Como digo, no se puede diferenciar si es uno u otro. El tratamiento más clásico, ¿cuál es? Albendazol, ¿no? Estrongiloides, un parásito muy conocido de Perú, ¿no? Humanos, bonitos, perros. Pero una cosa es que mucha gente está asintomática y no es el mayor problema. Hay formas de autoinfestación, de hiperinfección y de diseminación. En el caso de diseminación, generalmente en personas muy inmunosuprimidas, ¿no? Y cuando están en diseminación, a veces no tenemos eosinofilia. El mejor ejemplo de diseminación en este país son pacientes con HTLV. HTLV bloquea la respuesta inmunológica tipo 2, la que justo hablamos de Leishmania, y por lo tanto no da mucho componente de inmunidad de alergias como tal, ¿no? O sea, de inmunidad mediada por parásitos. Por ese motivo se disemina. Entonces, un factor de riesgo, los corticoides, el HTLV, la malnutrición y la malignidad. Dentro del laboratorio es un gol, ¿no? El diagnóstico gol estándar, ¿no? Larvas, hiperinfección, ¿no? La búsqueda de larvas la hacemos por el método de Birman modificado por lumbreras, ¿no? Es quizás el test más barato que tenemos nosotros ahorita, porque el resto de test lamentablemente no tenemos. El mismo método también, ¿no? O en este caso la visualización en esputo, cuando tenemos zonas de hiperinfección, ¿no? Cuando se infectan en ida y vuelta, por decirlo, ¿no? Tratamiento de elección, acá sí funciona la ivermectina no funciona por otras cosas. Me acuerdo mucho, un compañero de ustedes que, un brasilero, no voy a decir su nombre, ¿no? De las personas anteriores, que él estaba convencido que la ivermectina funciona en COVID y todo. No se ha demostrado nada. La ivermectina es un excelente antiparasitario para otras utilidades. Ha habido ensayos que no lo han demostrado. Eso hay que hacer, ¿no? Habrá gente que diga que sí, que no sé, con conspiromaníacos, ¿no? Que dicen, bueno, no, al momento no. Este es el mejor escenario en el caso de los estrongiloides, ¿no? Salva vidas este medicamento. Ok. Este caso, ese es el dengue, ¿no? Ese ya no, ese sí lo vieron ustedes. Ya el dengue lo he visto. A ver, 36 años, procedente de Lima, tenía hemiparesia, incontinencia fecal. Este paciente tiene 5 meses de tos seca, fiebre y pérdida de peso. ¿Ya? 3 meses antes del ingreso, dolor de cabeza y confusión. 2 meses antes del ingreso, cefalea severa.
hemiparesia izquierda. Le hacen su líquido, o pueden muestra el líquido y encuentran proteínas en 300, glucosa 27. Y lógicamente plantean la posibilidad de que sea tuberculosis en ese momento. Como empeora, ya lo mandan a un hospital, ¿no? Como protección y se transfieren a nosotros. Nació, vivió en Lima, ¿no? No ha tenido tifoidea joven. Trabaja como técnico de computadoras, ¿no? No TV, ¿no? 36 años, no, temperatura en 36, desorientado, hemiparesia izquierda espástica, hiperreflexia, predominio de miembro inferior derecho, Babinski, izquierdo positivo, clonus y no signos meningios, ¿no? Esta es su plaquita, tiene infiltrado miliar, como ustedes ven, ya han hecho neumostés en ambos campos. Y miren estas lesiones, ¿no? Acá. Bonitas lesiones, ¿no? Mírenlas bien, ¿ya? A ver, quiero que vean ustedes. Placa en milia, mes de noviembre de 2009. Miren esas lesiones, ¿ya? Por favor, recuerden las lesiones. Ya no, recuerden las lesiones, por favor. ¿Ya? Miren las lesiones en resonancia. Recuerden esas lesiones. Ya, acá. Cuando ingresa el 2010, después de diciembre, o sea, después de 2 meses, después de arrancar tratamiento anti-TB por la milia, la placa de tórax se limpia. Está limpiecita, bien bonita. ¿No? No está como esta de acá. ¿Ven? No está como eso. Ya está limpia, pero recuérdense por favor lesiones de cerebro. Y miren lo que se encontró. Esas lesiones en el cerebro. Esto, una persona podría decir, si yo tenía estas lesiones, ¿no? Chiquitas, y ahora tengo esta grande, que el tratamiento esté fallando. O sea, falla el tratamiento anti-TB, ¿ya? Que tenga falla, o sea, que no responda, que tenga resistencia, que no tome la pastilla o que sea otro diagnóstico. Lo que le decía a usted, ¿no? ¿Te acuerdas? 4 ítems. Pero realmente sí tuvo TB. O sea, si tuvo TB está bien diagnosticado. ¿Por qué? Porque la placa se limpió. Si después de 2 meses con becas negativos de esputo, todo eso, ¿no? Y encima con una placa, ¿no? Tiene este evento, ¿qué deberíamos de pensar? Que tenga estas posibilidades, pero hay una quinta que ustedes no contaban, que se llama la reacción paradojal. ¿Han escuchado eso alguna vez? O una especie de iris. Ajá. Sí, doctor, diga, diga. Ajá, ya. Reacción paradojal al tratamiento anti-TB. La tuberculosis es una enfermedad que ocasiona inmunosupresión celular. ¿Ya? Recuerden eso bien. Por lo tanto, al dar el tratamiento anti-TB, el paciente va a recuperar su función. ¿Ya? Este es su hemograma. ¿No? Ya está, ya hemos discutido. Se agrega aminoglucosa y una fluoroquinolona, pensando que no hace que tenga resistencia. ¿No? Se hace una biopsia cerebral. Se le biopsia, mira. Esta es una foto de la cirugía. Antes yo tenía bien empeñoso. Hasta salen ingresamos. El cerebro toma la punción y encuentra un vacilito. Otra acá. ¿No? Y había tendencia a formar granulomas en el cerebro. No había más. Cultivo negativo. Cultivo de la secreción que sacó ahí, negativo. Le hemos dado de alta a los 15 días, ¿no? Con corticoides. El paciente lo que tenía es una reacción paradojal tratamiento anti-TB. No es tan fácil hacer el diagnóstico porque para esto no hay test. Es ver la evolución clínica. Normalmente
el paciente mejora clínicamente muy bien y después de un tiempo hace una reacción en alguna área del cuerpo. Lo más clásico es los ganglios, que crezcan ganglios y mejora el pulmón, pero el ganglio aumente de tamaño. Y es la reacción inmunológica dirigido a un antígeno o una partícula de antígeno de la micobacteria y por lo tanto ocasiona el cuadro. Ok. Otro caso más y creo que ahí terminamos, ¿ya? Este caso les va a gustar. Este no se mueve. Ya. Entonces, 53 años, con historia de 9 meses de tremor al reposo, rigidez. Y le dice que tiene Parkinson. Los últimos 4 días tiene confusión y agitación. Y la esposa lo encuentra tirada en el piso. Tiene antecedentes de artritis reumatoide, una fractura en L4, L5 y una enfermedad de Parkinson. E incluso le dan tratamiento con antiparkinsonianos. Como ustedes ven acá, ustedes ya deben saber esto, ¿no? Y han hecho neuro. Lo trata como tal. El paciente realmente lo que tenía es toda la clínica clásica supuestamente de Parkinson. Pero es interesante que a esta edad empiece recién a sus manifestaciones. Es posible, ¿ya? Lo ve tanto el neurólogo como el psiquiatra. Incluso le decían que tenía demencia. Entonces, los laboratorios, no había mayor cosa. Esta es su plaquita. ¿Qué ven ustedes acá? Un infiltrado intersticial irregular, ¿no? Procedente de Emilia, también. Su tomografía, tranquilo. Durante la hospitalización, como tenía un poquito de sospecha influenza, le dan su ceftriaxona. El neurólogo dice que está descompensado el Parkinson por la ITU. Y luego, estando hospitalizado, empieza a hacer alucinaciones visuales, más tos, y se le repite la placa de tórax y se encuentra nuevamente la milia, ¿no? Entonces, al final, nosotros planteamos la posibilidad de que tenga, con el trastorno sensorio, ¿no? Que tenga algún problema de una MEC o una encefalitis, ¿no? Como tal. Y con la radiografía de tórax hay que buscar causas infecciosas como TB, virales, ¿no? O neoplasias, ¿no? Pero más parece que fuera TB, es por lo agudo. Y acá virus o hongos, ¿no? Hasta TB también. Y si tienes parkinsonismo, no síndrome, no enfermedad de Parkinson, el parkinsonismo puede incluso ser secundario a infecciones. Algunas infecciones van a los ganglios basales y ocasionar síndromes extrapiramidales. En Parkinson. Y miren ustedes lo que se encuentra. La tomografía es milia de TB. Miren, este bonito, este sobre todo está bonito. Este de acá. Aquí. ¿Ven? Esto es milia de TB. Entonces se hizo la punción lumbar, porque pensamos que no, ese planteo está en encefalitis también, ¿no? Es una punción lumbar. Y la punción lumbar salió 105 células a predominio linfomonos, como si fuera viral, como si fuera TB, como si fuera hongos. Glucosa súper archiconsumida, o sea, valor en 7 glucosa en el líquido cefalorraquídeo, o sea, con unas proteínas elevadas, 100 dice negativo, todo. Pero le hicimos nosotros, planteamos la posibilidad de TB viral, todo eso, y le hicimos su late escrito y hicimos su PCR, su Gene Expert, en líquido cefalorraquídeo salió positivo. Le dimos tratamiento para TB con esteroides y mejoró el paciente al toque. Ningún Parkinson mejora con corticoides.
Ningún Parkinson. Si es Parkinson, no va a mejorar. Mejoró los síntomas y luego del tiempo de tratamiento comenzó a mejorar más los síntomas. Aparentemente lo que tuvo es un parkinsonismo secundario a tuberculosis. Luego le hicimos una placa de columna y encontramos un mal de pot, ¿no? Sugerente porque está en aplastamiento. No le podemos biopsiar, ¿no? Este es una TBC diseminada, ¿no? Presentando como síndrome de Parkinson. ¿No? Este es ese grafiquito que se desglosan las personas, ¿no? Que parecía una iguana, la gente disfrazada. Ah, esta es la misma, está repetida. También clínica Woodhall. Este último y ya. Miren, este caso es bien interesante. El caso ya ha sido publicado, el otro, este también ha sido publicado hace 2 años. Está en la revista de la Asociación Americana de Medicina Interna, los Anales de Medicina Interna Americana, los Case Reports. Entonces, 3 días de historia de, ¿no? Business, inestabilidad de la marcha, o sea, mareos en la marcha, movimientos involuntarios, movimientos de los ojos también totalmente alocados, ¿no? Eh, y dice que ha tenido un aumento de volumen del cachete acá, de la zona parotidia auricular y orquitis, inflamación del testículo. Él nació en Inglaterra, estaba de pasada por acá, se paseó por toda Sudamérica, creo que Centroamérica, varios países. Asma, tonsilectomía. Acá. Y el paciente lo que tiene en sí, cuando ingresa, son movimientos sacádicos, su cuerpo se mueve así bruscamente. ¿Mm? Algo así. Así. Esos son movimientos sacádicos. El cuerpo se mueve bruscamente. Era genial. Tenemos videos de él, creo que lo puse después para sus ojitos. Sus ojos también se mueven de forma desordenada, como ustedes van a ver acá. Chequen. Miren, miren, miren. Miren ahí. ¿Ven? Ese movimiento desordenado de los ojos se llama opsoclonus. Y ese movimiento sacádico así es mioclonus. Esto clínicamente es un síndrome de opsoclonus mioclonus. Si lo buscan en la Scale Report, eh, síndrome de opsoclonus mioclonus, ¿no? Y lo van a buscar que nosotros hemos encontrado esto. Hicimos resonancia, no hay nueva cosa. Le arrancamos medicamentos, hicimos la punción lumbar. No había mayor alteración, ¿no? Así había 18 células, había linfocitos. No hemos encontrado nada en su panel de meningitis como tal, ¿no? Y clínicamente es un síndrome opsoclonus mioclonus, que eso puede ser por causas infecciosas y también por causas neoplásicas. En personas mayores se ha asociado a cánceres, en niños también linfoma, pero está descrito bastantes infecciones, cualquiera, ¿no? Entonces, hicimos el diagnóstico sindrómico como tal, le iniciamos curso de metilprednisolona porque si no le damos eso, parece que se muere, o mejor dicho, iba a quedar secuelado. Le dimos eso, mejoró bastante sus movimientos y de todas las pruebas, que hicimos una montón cantidad de pruebas, mira todo lo que le hicimos, salió positivo para paperas. Clínicamente, el paciente dice que tuvo paperas, porque tuvo esto más la orquitis. El virus de parotiditis ocasiona eso. Es el otro. ¿Ok? Después de 2 días.
Diagnóstico final, obstrucción mioplurus. Vemos eso. Tal, ¿no? Miren todas las infecciones que pudieran dar, son varias. Está descrito varias enfermedades, ¿no? Son todos los casos reportados. Y esto sí lo hemos reportado nosotros. Hemos reportado esto hace 2 años, claro, está en esa revista, ¿no? Acá dice la publicación, ¿no? Ahí está. Ya chicos, entonces, de acá finalizamos tropicales. Lo que restaría es finalizar infecto. Yo les pediría a ver si podía ser el día lunes o el día miércoles, no. Si no, voy a quedar mal con ustedes. O el día martes o el día jueves, como ustedes. Pero miércoles no. Sí, también tengo guardia. Me comunican o con la delegada coordinamos y ese día hacemos también que me están pidiendo la retroalimentación del segundo examen de infecto. ¿Ya? Estoy coordinando con sus compañeras para que tengamos esa división de 5 exámenes de infecto, como ya le dije al doctor Albornoz, y de 4 exámenes de tropicales. ¿Ya? Está bien, doctor. Muchas gracias. A usted muchas gracias, chicos. Buenas noches. Gracias. Doctor, una consulta. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Sí, dime. ¿Qué me dijo la Bueno, consulta? mayormente era por los exámenes, ¿no? O sea, había una división que usted había hecho, no, que ya nos había mandado los delegados, pero creo que la escuela tiene otra división o algo así, no sé, tal vez a cuál nos regimos. No, Sí, no, la división que yo les envié, que era mucho más factible para poder acabarlos, cubrir los temas con más calma, ¿no? Ujú. Los delegados, Entonces, eso le entregué a los delegados hace varias semanas, sí. sí, o sea, nos estamos rigiendo a eso, ¿no? Pero, o sea, Sí, ya está bien, no hay problema. sí, o sea, las preguntas, o sea, igual se va a cubrir todos los temas en la pregunta, no que se va a saltear. Solo que la escuela a veces me envía, no sé cómo, otros temas y al final y quedamos con la delegada y cogemos ese orden, que ahí están todos los temas también, para tratar de cubrir todos los exámenes. La semana que viene terminamos los temas de infecto y ya